Queda poco más de un mes para el plebiscito y los comandos del apruebo y del rechazo se están preparando para esta nueva etapa de la campaña que empieza este 5 de agosto, el inicio de la franja electoral, mientras se conocen los resultados de otras encuestas. Daniel Triers nos cuenta más. Daniel. Hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 5 semanas, para ser exactos, quedan para el plebiscito de salida y el trabajo es intenso, tanto en el apruebo como en el rechazo, ustedes lo decían, tanto para el trabajo de la franja como también en el despliegue en terreno, el puerta a puerta que se está realizando jornada a jornada. Y es en ese contexto que se entregan algunas de las últimas encuestas, los sondeos de opinión que están arrojando resultados interesantes. De acuerdo a la última encuesta CADEM, el rechazo llegó a un 48%. Eso implica un punto más que en la última entrega. Y se mantiene la diferencia con el apruebo, que marca un 38%, un punto menos que en la última oportunidad, mientras que un 14% de los encuestados manifiesta estar indeciso aún respecto a esta materia, cómo votaría frente al plebiscito de salida. Ahora también se consultó por las expectativas del resultado, más allá de cómo va a votar cada una de las personas, cuál cree que va a ser la opción ganadora, el apruebo o el rechazo. Esto arrojó un empate, el rechazo un 46%, 4 puntos menos que antes, y el apruebo un 46% también, con 2 puntos más que la entrega anterior. Y también en este sondeo se midió la evaluación presidencial. Recordemos que en las distintas entregas que se han ido realizando, estas se van condiciendo con los resultados del plebiscito. Si aumenta el apruebo, en general aumenta la aprobación presidencial, y si baja esta opción, también baja la opción presidencial. En esta última semana de julio, un 37% de las personas aprobó y un 56% desaprobó la gestión del presidente Gabriel Boric. Esto en la última entrega de la encuesta CADEM, que mide la última semana de julio. Recordemos, un sondeo que se entrega semana a semana. Todo esto, mientras les decía, está el despliegue en terreno de las campañas y están también los distintos partidos políticos poniéndose de acuerdo respecto a cuáles son los escenarios posibles de cara al 5 de septiembre, posterior al plebiscito del día 4 de septiembre. En el socialismo democrático se reunieron nuevamente para poder ver cuál va a ser el acuerdo que están planteando previo al plebiscito. Un acuerdo transversal, han dicho. Hoy se reunieron en el PS tanto la presidenta del Partido Socialista como también la presidenta del PPD y los presidentes del Partido Radical y el Partido Liberal. Están tratando de llegar a un acuerdo. Recordemos, el PPD ya había manifestado una lista de algunas reformas que haría a la nueva Carta Magna en caso de que esta fuera aprobada. En el Partido Socialista han planteado que ellos, más que una lista de algunos puntos a modificar, van por un acuerdo transversal que apunte a cómo ir planeando, digamos, los pasos posteriores al día 4 de septiembre para poder ir aterrizando también esta propuesta de nueva constitución. Hay que ver finalmente dentro de esta semana cuál va a ser el acuerdo, porque ellos han dicho que dentro de esta semana debiera haber algún tipo de humo blanco respecto a esta propuesta y que también sería un acuerdo más amplio que solamente el socialismo democrático. Les preguntamos respecto a esta materia, fue la presidenta del Partido Socialista quien dio respuesta respecto a esto. Los invito a que escuchemos sus declaraciones. Nosotros queremos un acuerdo mucho más amplio, un acuerdo que también considere la situación futura a partir del 5 de septiembre y por lo tanto, por eso yo hablo de un acuerdo marco. Pero un acuerdo que se puede celebrar ahora, pero que tiene que abordar distintas situaciones y por eso lo vamos a estar conversando durante esta semana. ¿Sería entonces un gran acuerdo, pero no con puntos delimitados respecto a ciertas materias? Eso es lo que tenemos que ir ahondando ya en la redacción, pero hay un ánimo desde nosotros de tener un pronunciamiento para darle certezas a la ciudadanía. Eso es clave, ¿verdad? Se ha dicho, como les planteaba, por un lado la opción de plantear algunos puntos en particular a reformar, por otro el hecho de que se vayan a hacer reformas propiamente tal y como aterrizar también esta propuesta de nueva constitución, pero sí está claro, lo que han planteado es que sería previo al plebiscito de salida, algo en lo cual al principio había algunas diferencias con apruebo de dignidad y por eso es muy importante lo que va a pasar dentro de la semana respecto a esta materia, si es que van a lograr o no llegar a acuerdo con el resto del oficialismo, ¿verdad? Estas dos coaliciones, tanto el socialismo democrático como apruebo dignidad. Estuvimos esta mañana también en la Democracia Cristiana porque allí se lanzó el comando por el apruebo, se presentaron algunos de los dirigentes que van a estar haciendo campaña en terreno por parte de la ADC, que recordemos se ha manifestado por el apruebo, pese a que ha habido bastantes descolgados que han apuntado al rechazo, entre esos los senadores Walker, Rincón, el ex constituyente Fuad Chaín, entre otros líderes de la ADC,
pero en la Democracia Cristiana plantearon que ya están trabajando en terreno y plantearon que incluso estarían dispuestos a hacer llegar a algún tipo de acuerdo con el socialismo democrático en esta materia. La misma consulta le hicimos a la UDI, esta mañana también hubo pauta en la sede de la UDI, fue ahí donde les consultamos precisamente si estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo en caso de que ganara el apruebo, pese a que ellos van por el rechazo, así como se ha planteado quienes van por el apruebo la posibilidad de llegar a algún tipo de tratativa en caso de que ganara el rechazo. Bueno, aquí hicimos la consulta a la Unión Demócrata Independiente, también a la DC, revisemos cuáles fueron sus palabras respecto a esto. Hay conversaciones, hay diálogos, ¿no es cierto?, entre otras de cómo ver, cómo podemos hacer acciones conjuntos en torno al apruebo, y están las mejores intenciones y relaciones de poder conversar. Ojalá podamos hacer en conjunto todos una propuesta. Hay absoluta disponibilidad de la Democracia Cristiana para avanzar en eso. Para nosotros debería ser ahora. Quisiéramos una propuesta de tal manera de aquellos que están indecisos, darles la confianza, ¿no es cierto?, de que esta Constitución obviamente va a ser siempre mejorada. Si gana el apruebo, se hace casi imposible poder reformar la propuesta de nueva Constitución. No solo por los altos quórum que se establecen, por los referéndum y también por el consentimiento indígena libre, previo e informado que se consagra en esta misma propuesta, sino porque ellos tienen la convicción profunda de generar estos cambios refundacionales. No van a crear diferentes sistemas de justicia por un ratito, no van a dividir a Chile en diferentes naciones por un ratito. Estos cambios son para lo futuro, para los 30 o 40 años para Chile, y por lo menos nosotros hoy día hemos planteado abiertamente la preocupación de que los contenidos del borrador de nueva Constitución le hacen muy mal a Chile. Distintas miradas entonces frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo para hacer reformas a la nueva Carta Magna en caso de ser aprobada el 4 de septiembre. Pero les decíamos, ha estado la campaña desplegada en terreno y también hoy se inició el proceso de acreditación de apoderados para el apruebo y el rechazo para lo que va a ser la franja, que comienza este viernes 5 y fue ahí entonces donde también hubo manifestaciones respecto a lo que planteó este fin de semana la diputada Carol Cariola, la diputada del Partido Comunista y que también es coordinadora del Comando del Apruebo. Ella planteó que están en esta cruzada por llegar a gran cantidad de casas por el apruebo, y en esa misma cruzada se planteó que van a marcar casas por el apruebo. Esto ha generado bastantes críticas, generó una ola de reacciones respecto a la idea de marcar las casas, como lo planteó la propia diputada, y hubo reacciones tanto desde el apruebo como del rechazo respecto a esta materia. Veamos qué fue lo que dijeron. Si algún vecino quiere poner un afiche por el apruebo, bienvenido. Creo que a eso yo no me puedo oponer. Miles de veces nosotros en cada campaña política hemos instalado nuestros afiches en cada una de las casas. Hoy día no hay posibilidades de hacerlo porque los recursos financieros no van a estar. Son los vecinos que deciden si instalan una propaganda política en su casa, y no estamos en dictadura. Creo que lo pueden hacer. Yo lo que había escuchado era que la idea era marcar las casas que estaban por el apruebo. Me parece absolutamente peligroso, y evidentemente como amante de la historia me evoca aquellos periodos en que se marcaban las casas que pertenecían a los judíos en el periodo nazi, ¿no? Es lamentable ver de alguna manera cómo se está queriendo censurar indirectamente a una propuesta distinta, ¿no?, que es la del rechazo. Lo adelantábamos, fue algo que generó bastante revuelo, estas palabras de la diputada Carol Cariola, y fue el propio presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, quien salió a responder respecto a esta materia, si se puede o no marcar una casa, por ejemplo, por el apruebo, por el rechazo, dar esta publicidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se haría? Es él quien lo responde. Revisemos sus palabras. De acuerdo con la ley, los comandos y partidos políticos pueden instalar afiches o letreros de propaganda en casas particulares, siempre que tengan autorización escrita del propietario o arrendatario, la que deberán remitir al CERVEL hasta el tercer día de instalada. Además, deberán valorizarlo como aporte a la campaña.
Esa es la explicación entonces del CERVEL respecto a esta materia, todo parte de una campaña que no da tregua y de hecho este fin de semana el diputado Luis Cuello del Partido Comunista presentó un proyecto de ley para sancionar las fake news, ¿verdad? Lo que se llama fake news, estas noticias falsas, información errónea, a veces a propósito, a veces por equivocación, pero que se sancionaría a quienes estén detrás de esa producción de noticias falsas o a quienes difundan estas noticias falsas con cerca de 30 millones de pesos. Una información que por supuesto está en desarrollo, hay que ver cómo va reaccionando también el Congreso respecto a esta materia, quienes van a tener que tramitar un proyecto en esta línea y sería para aquellas informaciones erróneas, fake news como se les llama, a estas noticias, a esta información que no es correcta y que entonces tendría sanciones de cara al plebiscito de salida en caso de que uno las difundiera o de que uno las produciera. Sí, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo eso. Muchas gracias, Daniel, por la información.